Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar con ustedes aquí compartiendo este tiempo de bendición. Damos gracias al Señor. Bienvenidos a Vida para Todos. Le damos la bienvenida a todos los que nos están mirando. Gracias por estar acompañándonos en este día. Siempre es una bendición tenerle. Damos muchas gracias al Señor por su grata compañía. Agradecemos a cada uno de los amigos que nos acompañan a diario. Gracias por estar ahí, por mandarnos saludos, por mandarnos palabras de aliento. Muchas gracias. No olvides tampoco suscribirte. Recuerda que nuestros videos están en YouTube, en un canal que se llama Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Recuerda, haz allá así, tenés que tocar la campanita y suscribirte. Agradecemos a todos los suscriptores que tenemos, que reciben un mensaje cada vez que levantamos un video, que subimos un video a YouTube. Inmediatamente después que termina la transmisión en vivo, el video lo estamos subiendo a YouTube. Allí hay un centenar de videos para mirar y esperamos que usted se suscriba, ¿sí? Vida para Todos, Federico Núñez Pastor, acompáñanos allí también en el canal de YouTube. Muchas gracias. Hoy queremos saludar a algunos amigos, sí, como siempre saludamos a algunos amigos. Hoy saludamos a Nicolás Gaspar, al pastor Jorge de Sagastizábal, que nos suele mirar, sí, a Sisi Álvarez Villar, allí en Santiago de Chile, para Mariana Smith y para Nicolás Gaspar. Un gran cariño para toda esta gente que nos acompaña a diario. Muchísimas gracias, una gran bendición para todos ellos. Muy bien, hoy quiero hablar un poco acerca de la resurrección. ¿Qué es esto de la resurrección? Vamos a tocar un poquito el tema brevemente. Para ello vamos a ir un poquito a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Cuando uno lee este pasaje, uno como que no alcanza a comprender muy bien lo que está diciendo, ya que esto está escrito para el tiempo del fin, pero en realidad tiene realmente trascendencia para nosotros, porque es algo que se dice que va a suceder en el fin, pero que sucede también en la actualidad, ¿no? Dice, el ángel de las 7 iglesias, el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿sí? El ángel de las 7 iglesias está hablando del Señor, indudablemente, ¿no? El ángel de las 7 iglesias, el ángel de las iglesias en su totalidad, aquel que representa a las 7 iglesias, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esos 7 espíritus de Dios son los espíritus que le comunican al Señor absolutamente todo lo que pasa en la tierra, en todo lugar, en todo momento. Este ángel, que es el Señor mismo, dice, yo conozco tus obras. Él está diciendo a la iglesia. Esto es un mensaje para la iglesia, no es para el inconverso, no es para el que no cree, no es para el que no entiende, este es para el que entiende. ¿Qué le dice la palabra? Dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce absolutamente todo, y en esta parte Él está mostrando su omnisciencia. Dice, yo conozco tus obras, y dice, de que tienes nombre de que vives, escuche bien, tiene un nombre de que vives, dice, y estás muerto. Nombre de que vive y estás muerto. Es interesante porque, en primer lugar, es interesante el hecho de que mencione de que hay alguien que vive pero está muerto. Y está hablando a la iglesia, ¿no? La omnisciencia del Señor, como dije, que conoce absolutamente todo. Pero lo más importante de aquí es que le habla a la iglesia y le dice, tienes nombre como si estuvieras viva, pero el que pesa los corazones y conoce realmente a profundidad la vida de la iglesia, dice, pero sin embargo estás muerto, estás muerto. ¿Cómo puede uno estar vivo y a la vez estás muerto? ¿Es posible esto? ¿Es posible estar vivo y a la vez estar muerto? Para poder entenderlo tenemos que leer otros pasajes de la Escritura en el Nuevo Testamento. Podríamos también leer otros pasajes proféticos del Antiguo Testamento para poder explicar esto, pero vamos a hablar solamente
algunos versículos del Nuevo Testamento. Y fíjense lo que dice Mateo capítulo 8, versículos 21 y 2, para darnos a entender, para poder entender este concepto. Dice, otro de sus discípulos, alguien que quería seguir a Jesús, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿No? Este pasaje también es un poco complicado para uno que no está haciendo comparaciones en la Biblia y no está leyendo la totalidad de la Biblia. Deje que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Un muerto físico, una persona muerta físicamente no puede enterrar a otro, ¿no? Que está muerto. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Está hablando realmente de algo físico o está hablando de algo espiritual? Muchas de las enseñanzas de Jesús tienen realmente una profundidad espiritual. Y no todo es físico lo que él habla. Él habla mucho de la espiritualidad. Y él dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Un muerto físico está muerto físicamente, no puede entrar a otro que está muerto físicamente. No es lógico. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Jesús? Él hablaba sin lugar a duda de algo espiritual, refiriéndose a esto, ¿no? Porque él dice, le dijo a su discípulo, el discípulo le dice, mire, Señor, déjame que vaya a enterrar a mi padre, que acaba de morir, lo voy a enterrar. Y no es que Jesús está dejando algo aquí mal, diciendo, no importa que haya muerto tu padre. Lo que está tratando de darle es una lección espiritual. No está desacreditando nada, sino que le dice, sígueme, porque el que da vida, el que estaba dando vida a ese discípulo era Jesús. Pero las personas que no tienen a Jesús no están vivas, ¿no? No tienen vida. Un muerto espiritual, cuando uno habla de un muerto espiritual, ¿sí? Es aquel que no tiene la vida de Cristo. Jesús le dice, sígueme, yo ya te di la vida. Tú has creído en mí. Por tanto, si crees en mí, estás vivo. Y uno dice, ¿un muerto espiritual? Entonces, un muerto espiritual está vivo y puede enterrar a un muerto físico. Interesante, ¿no? Jesús le dice, sígueme al discípulo. ¿Por qué? Porque el que podía dar la vida, el autor de la vida, el que otorga la vida, le dice, sígueme tú. Hay gente que puede, que no me cree, que no cree, que ellos tomen el tiempo para enterrar a tu padre. Es decir, hay familia tuya que no está creyendo, ellos van a enterrarlo. No te preocupes, tú sígueme. Es decir, lo que le estaba diciendo, tú tienes que creer en mí. Tienes que creer, porque yo soy el dador de la vida. ¿No? Se la estaba dando, le estaba dando vida al discípulo. El que está muerto espiritualmente va a enterrar a uno que está muerto físicamente. Entonces ahí sí se entiende. El que está muerto espiritualmente, que no cree en el Señor, que no tiene vida, es el que va a enterrar a alguien que murió físicamente. Parece todo un trabalengua esta historia, ¿no? Pero el discípulo de Jesús estaba vivo. Y saben, los vivos se reúnen con los vivos y los muertos se reúnen con los muertos. ¿Cómo es esto, no? ¿Qué estoy tratando de decir? Es que Jesús daba vida. Él era el autor de la vida. Y Él quería que los vivos espirituales se reunieran con Él. Y los muertos espirituales también se juntan, ¿no? Se juntan los muertos espirituales. Así como los muertos físicos también se juntan, van a un lugar que se llama camposanto o cementerio. Los muertos físicos van a un lugar. Los muertos espirituales también se reúnen. Y los vivos espirituales también se reúnen. Los vivos espirituales son aquellos que tienen a Jesús en su corazón, aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Para que entienda esto, el libro de Juan, capítulo 5, verso 24, dice, de cierto os digo, escuche esto, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ese tiene vida. Y no vendrá a condenación, y esto es lo interesante, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, que aquel que está sin Cristo, pero vive, ¿sí? Está muerto espiritualmente. Pero cuando cree en Jesús y cree la palabra que trajo Jesús y cree que Jesús es el enviado del Padre, cree en la palabra que Él trae, pasa a tener vida. Es decir, que resucita. He ahí la resurrección. Si tú eres un hijo de Dios, has resucitado, porque estabas muerto sin Cristo. Pero ahora
estás vivo con Cristo. Sigues respirando, ¿no? Sigues caminando. Antes caminabas también, antes vivías, trabajabas, laborabas, hacías, cumplías tus funciones, pero estabas muerto espiritualmente. Pero ahora que tienes a Cristo, estás vivo espiritualmente. ¿Y con quién te juntas? Los vivos espirituales tienen que juntarse con otros vivos espirituales. Si alguien que está vivo, si está muerto espiritualmente, se junta con alguien que tiene vida, probablemente por la palabra y por la palabra que tiene aquel que está vivo se va a convertir, y a eso le llamamos conversión, pero también podríamos llamarle resurrección, porque resucita. Estaba muerto, pero ahora vive. No hablo de la muerte física, hablo de la muerte espiritual. Lázaro, por ejemplo, Lázaro resucitó, pero físicamente. Lázaro resucitó físicamente, pero antes que resucitara físicamente, Lázaro resucitó espiritualmente. ¿Cuándo? Lázaro resucitó 2 veces, podríamos decir. Primero espiritualmente cuando creyó en Jesús, que era el enviado del Padre. Y segundo, resucitó físicamente cuando él murió y Jesús lo sacó de la tumba 4 días después. Tú también puedes resucitar si no crees en el Señor. El que no cree está muerto espiritualmente. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo, y esto realmente es una aseveración. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿sí? Cree al Padre que le envió a él, dice, el que oye mi palabra, lo que él habla, es decir, la palabra es la que da vida. La palabra es la que da vida. El que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. La palabra de Dios es la que otorga la vida espiritual. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, es decir, ha resucitado. Los que creyeron en Jesús, por ejemplo, como los 12, salieron del sepulcro, vivieron y resucitaron. Ellos también resucitaron. Los que creen hoy en Jesús, si tú eres uno como yo que ha creído hoy en esta época, en esta era, ha creído en Jesús y le aceptamos a Jesús, también resucitamos. Salimos de nuestro sepulcro y vivimos para Cristo. También hemos resucitado. Nosotros somos personas que resucitamos a la nueva vida. A la nueva vida. Escuche lo que dice Mateo capítulo 23, 27 para comprender un poco más este tema. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Esto Jesús se lo dice a los escribas y fariseos que habían aprendido de la cátedra de Moisés, es decir, ellos aprendieron en las sinagogas, en las escuelas de los maestros de la ley. Pero sin embargo Jesús dice, ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera se ven bonitos, pero por dentro están muertos, espiritualmente muertos. ¿Por qué le dijo esto? Es que ellos no enseñaban verdad. No solo no enseñaban verdad, enseñaban mentira, sino que también no creían en el enviado de Dios y no creían en el Padre que había enviado al Hijo. Por no creer en el Padre, no creer en el Hijo, no creen en el enviado, en el Mesías, y no creen en la palabra que él traía, estaban muertos espiritualmente. Por eso Jesús le dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Están lindos por fuera, están hermosos, muy bien vestidos. Dice, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Huesos muertos, ¿no? Entonces uno entiende cuando el Señor escribe allá en la iglesia, es decir, en aquella época hubo ya muertos espirituales. Hoy también hay muertos espirituales. El que no cree en Cristo está muerto espiritualmente, camina, vive, trabaja, ¿no? Un día va a morir físicamente, pero está viviendo muerto espiritualmente, porque no tiene la palabra, no tiene a Cristo en su corazón. Por eso es que Apocalipsis dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. No, tiene nombre de que vives. Solamente nombre, si por fuera se ve en apariencia bonito, pero Jesús le dice a estos escribas y fariseos, le dice, ustedes son hipócritas. Ustedes fingen. No son en verdad lo que aparentan, porque ustedes son muertos espirituales. Ustedes no han resucitado. Si resucitan tienen que creer en mí para poder tener la vida eterna. Ellos no tenían la vida eterna. Para poder tener la vida eterna tienen que creer en mí. Ellos no creían en Jesús. No creyeron en Jesús.
Jesús habla de estos hombres de la ley, maestros de la ley. Dice, porque ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, en el templo mismo. Pero no importa estar en el templo si no crees en Jesús. No importa estar en la iglesia si no crees en Jesús. No importa el conocimiento que tengas si no crees en Jesús como el enviado del Padre y no crees en su palabra, estás muerto espiritualmente. Ellos son sepulcros porque no tienen verdad, porque no creen. Simplemente porque no creen. Por dentro, dice el Señor, hay muerte, su espíritu está muerto. Cuando el espíritu está muerto quiere decir que está en la ignorancia, en la oscuridad, en las tinieblas. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. A veces la apariencia es bonita, ¿no? Y puede hasta que tenga un nombre que señala, parece tener vida. Y puede que se llame de una manera importante. Y que tenga títulos importantes. Pero eso no significa que tiene vida. El que tiene vida, es como dice la palabra, lo vuelvo a leer, ¿no? El que oye mi palabra y cree que me envió, a ese tiene vida eterna. Ese pasó de muerte a vida. Ese resucitó. Mi pregunta hoy para ti es, ¿ya has resucitado? ¿Ya has resucitado? ¿Ya crees en Cristo? Los muertos se reúnen en una ubicación. Y esa organización, ¿no? Por eso Jesús le dice, fariseos hipócritas, ¿no? Eran toda una organización de hipócritas, una organización de mentirosos, una organización de gente muerta. Una organización de mentira. Un grupo de mentirosos. Porque en esa organización no había vida. No había vida. No creían en Jesús, no creían en el Padre, no creían en la palabra. Por eso Jesús los llama sepulcros blanqueados. Estaban muertos espiritualmente. ¿Qué pasa con esta gente? Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Estos son los muertos espirituales. Dice, los muertos espirituales tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, y no tienen ni idea de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Están en oscuridad, ajenos de la vida de Dios, lejos de la vida de Dios, porque su espíritu está muerto. Cuando una persona no entiende la palabra, está en tiniebla y está lejos de Dios. ¿No? Allí hay un problema, realmente. Hay que venir a Dios con un corazón humilde. Simplemente tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es el enviado del Padre, que las palabras que Él nos dejó son palabras de vida eterna, son palabras de vida. Cuando crees te transforma, resucitas a una nueva vida. Otra vez, Juan 5:24, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida. Esto se llama resurrección. Si no entiende esto, está lejos de la vida de Dios. Quiero cerrar. Voy a terminar. Apocalipsis 3:1. Tiene nombre de que vives y estás muerto. Cuando la carne muere, escuche, cuando la carne muere, entra a una caja. ¿Sí? Cuando la carne muere, entra a una caja. Y al sepulcro. Y va a la tumba. Cuando el espíritu muere, el espíritu está dentro de su caja, dentro del cuerpo. Su carne es un sepulcro, una tumba, una muerte espiritual. Pero Jesús dice, ¿quieres resucitar? ¿Quieres resucitar? Él te está haciendo un ofrecimiento esta tarde. ¿Quieres resucitar? Oye mi palabra, créeme a mí y créeme al que me envió, y entonces has resucitado, has pasado de la muerte a la vida. Recibe a Jesús, porque con Él podrás resucitar nuevamente. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar aquí, a las 6 p.m. hora de Costa Rica, en Vida para Todos.